Gracias, presidente. Creo que usted ha explicado de manera breve el proceso que se ha tenido que seguir a partir de las dificultades en el proceso legislativo que efectivamente tuvimos que reconsiderar a partir de algunos ajustes a la reforma constitucional de la minuta que usted hace referencia. Entonces, creo muy pertinente el que se haya presentado de nuevo la iniciativa en función también del acuerdo con la Cámara de Diputados para subsanar este planteamiento de configurar un inciso más, el X, en la fracción 29 del artículo 73, en un tema de una gran relevancia, sobre todo a partir de dos cuestiones que me permito, si usted es amable de autorizarme, hacer referencia. La primera, el contexto de la discusión que estamos dando en el Senado de la República en materia de desaparición forzada y entre particulares, que tiene que ver también con un mandato constitucional, igual el caso de la Ley General contra Tortura, que también forma parte de ese mandato constitucional, y por supuesto el reclamo de víctimas, de personas familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, que han señalado que la ley de atención a víctimas tiene que ser revisada, tiene que ser analizada para que pueda cumplir el objeto de su creación. Hay señalamientos fuertes que tenemos que tomar en cuenta para que la ley general, que en su momento intentó resolver también el mandato de la Constitución de la reforma del 11 de junio de 2011, en el artículo primero constitucional, para atender lo referente a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, y que tratamos en 2013 de todos, desde la Cámara de Senadores como origen, tener esta ley que hoy es vigente. Ese es lo primero. Un proceso importante que nos está ocupando desde hace ya algunos años, las críticas que debemos tomar en cuenta a partir del marco jurídico que estamos ahora concretando en este periodo de sesiones. Y la segunda cuestión que yo quiero mencionar tiene que ver con el que hay que corregir algunas cuestiones importantes que en su momento no hubo condiciones de corregir, pero que están muy bien identificadas. Por desgracia, los ámbitos locales no todos han atendido el mandato de los transitorios del dictamen de la ley que hoy está en vigor, y faltan muchos por legislar en materia de atención a víctimas, pero donde también ya la tienen, hay dificultades para la implementación del fondo, y finalmente todas esas víctimas tienen que recurrir al ámbito federal. Hay un fondo que debemos reconocer, ya está inscrito por parte de la Secretaría de Hacienda para este propósito, pero no es posible permitir que ese fondo, seguir permitiendo que ese fondo no sea utilizado para el propósito de su creación, de tal manera que las críticas y las observaciones que se han hecho son totalmente correctas por parte de quienes lo han señalado, y hoy con esta reforma, por supuesto, nos da la pauta para corregir en la propia ley, en la revisión de la propia ley, lo que tenemos que hacer a partir de que tenemos ahora sí el mandato desde la Constitución para que el Congreso de la Unión pueda legislar en esta ley general que tome consideración de el establecimiento de la concurrencia efectiva, eficaz entre la Federación, las entidades federativas, pero también los municipios, para que desde el ámbito de sus respectivas competencias puedan asegurar el objeto de la ley en materia de atención a víctimas, de los derechos que deben repararse de las víctimas, de tal manera que desde mi punto de vista personal reconozco la iniciativa que usted presentó en el pasado periodo de receso, lo que nos permite hoy estar haciendo estos ajustes para que con la revisión de la minuta por parte de la colegisladora siga su proceso en el Congreso permanente, y entonces durante el receso nos pongamos a trabajar en una ley más escrupulosamente diseñada a partir de las observaciones
que se nos han hecho para que cumpla el objetivo que, insisto, se mandata desde el 11 de junio de 2011 en esta materia de atención a víctimas. De tal manera que yo estoy de acuerdo con la aprobación de este dictamen que hoy se pone a consideración de estas comisiones unidas, y por supuesto hay muchas cuestiones que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir platicando, pero lo que no podemos hacer es hacer caso omiso a quienes hoy son víctimas y nos están señalando que tenemos que revisar la ley. Me parece que hoy estamos haciendo lo propio para asegurar que cumplamos con nuestra obligación para quienes, por desgracia, luego a veces no son visibilizados en la exigencia de la reparación integral de las violaciones a sus derechos humanos. Sería cuanto, señor presidente. Muchas gracias por permitirme hablar. Muchas gracias, senadora de la